Bueno, pues vamos a dar inicio. ¿Han practicado? Sí. ¿Han practicado? ¿Ya les empiezan a salir las terapias o todavía tienen miedo? Pues el día de hoy me iba a salir una, pero me dio miedo de un niño que tiene, ¿cómo se llama? Que le va a dar diabetes, pero ahí no supe cómo hacerlo. La diabetes es una demanda muy grande de energía que pide el organismo por algún ataque, algún miedo fuerte que está... Cuando necesitas mucha energía es para huir o defenderte, ¿sí? Entonces el organismo tiene un mensaje por ahí guardado de algún conflicto, trauma o suceso que le está demandando mucha energía. Mientras no se desbloquee eso, va a ser muy difícil porque el cuerpo tiene esa necesidad de generar mucha energía. La va a hacer buscar glucosa, comerla. Si ya se la prohíbe, pues la va a buscar transformar de los carbohidratos que coma o de lo que coma a convertirlo en energía. ¿Se me explica? Entonces, habría que buscar por ahí de cuándo empezó, qué está programado ahí, o incluso los papás, si es niño pequeño. Sí, tiene 13 años y sus papás están separados. Ahí, sí pensé que era de ahí. Ahí incluso los niños, si les había platicado, de un niño que hizo una enfermedad fuerte por haber dicho la infidelidad de su papá. Si les platiqué, ¿verdad? Sí. El niño veía que su papá estaba siendo infiel con la vecina o con la comadre o con quien fuera. Casi no, algo que no pasa casi en México. Ya dicen en Europa, dicen que pasa eso. Eso aquí no existe. Aquí casi no. Pero bueno, sucedió por ahí en algún país lejano. Que pasaba eso y el niño veía y pues no pudo y le dijo a la mamá. Y pues ya saben, ardió Troya, se divorciaron y le empieza a ir mal a la familia, a ellos económicamente y tal, y él se culpa, como si él hubiera tenido la culpa por haber dicho. Incluso lo llega a pensar, si yo no hubiera dicho, mi familia no se habría roto, mi familia estaría completa, estaríamos felices todos, o sea, incluso problemas de habla, de garganta, de muchas cosas que pueden ser o algo así. O en este caso me sonaría más, pues obviamente todo ese divorcios vienen después de peleas muy fuertes, peleas violentas incluso, acabo de atender pacientes con golpes, con cosas así muy tremendas, en donde aunque tengan mucho dinero, bueno, pues a veces dices, caramba, pues tienen dinero, tienen buena vida y todo, y golpes, y los niños, y toda esa situación bien complicada, y pues el niño puede haber vivido, no tanto, bueno, también los que son repetitivos, por ejemplo, historias de pleitos repetitivos, pero habría que ir al primero, el más fuerte, que es el que se queda guardado, o donde el mismo niño sintió una amenaza a su propia vida o a la vida de su mamá. Si estaban matando a su mamá, es fuerte, o sea, en su propia conciencia, el niño quiere defender a la mamá. El niño pequeño, ¿cómo va a defender? Pues necesita generar energía, glucosa para enfrentar al atacante, sea su papá o sea quien sea. En una violación, en un susto, necesitas mucha energía o para huir o para enfrentar al agresor. Pero ahí como los descodificamos a ellos. Igual, bueno, si es muy pequeño, a través de los papás. O directamente a él. ¿Con los imanes o nada más así? O con los imanes es muy fácil porque no tienes que decir nada, o
sea, nada más le dices, ¿en dónde sientes algo? Y lo vas poniendo. Es muy simple. A través de otra persona, como les decía, nada más es importante que al hacerlo con otra persona, cuando termine la terapia, decir el nombre de la que sirvió de antena, regresa a tu cuerpo sin problemas y nada que no sea tuyo, porque si lo hacen, no lo hemos hecho, no lo hemos hecho de una persona con otra persona. Hay que hacerlo porque para que vean, o sea, porque eso es bien increíble. Es más, lo puedes hacer y la otra persona puede estar en China si quieres. Y aquí le ponemos los imanes. Es más, ponemos uno en un lado y otro en otro lado. Ponemos allá y a ver qué siente acá y siente allá, para que vean la conexión. Es increíble, o sea, ahorita se los digo y no puede creerse, pero ya al estarlo viendo y esté de una camilla a otra camilla o a una silla, como sea, o esté en China, es lo mismo. Sí, o sea, se conecta. Lo importante es desconectar al final, porque si no, la antena se queda con las... y me ha pasado, o sea, la antena se queda con los problemas, y a veces emocionales, a veces físicos, las molestias. Dura 15 días, 20 días eso, pero pues es muy incómodo. La primera vez que hice algo de eso, sí me quedó como 15 o 20 días la que sirvió de antena con las molestias de la otra persona, chille, y bueno, decía, pero pues si yo no, o sea, yo no tengo nada, porque estoy llorando, si no, pues será lo de la otra. O sea, nada más con decir el nombre, regresa a tu cuerpo sin nada que no sea tuyo, con eso se arregla ya cada quien lo suyo. Ok, pues vamos a avanzar rápidamente, porque pues en este sistema viene mucho la respiración, el ahogo, nada más y nada menos que el miedo a morir, nada más y nada menos que todos los que murieron en la horca. Imagínense cuánta gente. Profe, por cierto, yo le quería decir, la semana pasada hice una biodescodificación a una amiga. Sí. Bueno, es que ella es mi conejillo de indias para todo. Ella me dice, tú haz aquí. Y yo, bueno. Ella tuvo una muerte clínica cuando perdió su bebé, porque tuvieron un accidente muy feo. Entonces, ella muere casi 5 minutos hasta que la sacan del paro. Y mientras le hice la biodescodificación, yo sentía, y es que le dije, ¿qué tienes? ¿Por qué? Porque ella empezó como a ahogarse durante la biodescodificación, y yo sentía como me raspaba la garganta. Sí. O sea, como me calaba horrible. Cuando terminamos como de pasar esa parte, las dos nos soltamos a llorar porque como que hubo un bache muy feo. Luego llegó su mamá y le empezamos a contar y me dice, es que a ella la intubaron, la conectaron a las máquinas, la desfibrilaron. Increíblemente ella tenía el rojo cuando después de la biodescodificación. Se me marcó donde sí. estaba. Y de hecho ella desde eso no había menstruado. Y al día siguiente me marca y me dice, amiga, me bajo. Que te reclamó, ¿no? Si yo estaba todo dar sin menstruación. No, ella quiere embarazarse. Ajá, y y no podía. le dije, pues vamos a ver si te puedo ayudar en algo. Y me dijo, es que yo me bajo. Pero, ¿por qué estas sensaciones? De los dos, porque, bueno, siempre que hacemos una terapia se dice que los dos, el paciente y el terapeuta son un mismo cuerpo, ¿sí? Por eso podemos sentirlo de la otra persona. Bueno, y en este caso, si hacemos a distancia, pues serían tres pacientes, un mismo cuerpo. Pones algo en una parte y el otro lo siente, o lo pones allá y el otro lo siente, o tú como terapeuta lo sientes. Entonces, eso es por eso. Si te causan problemas, no, qué bueno que sientes y que sientes fuerte mediante la terapia. Si te causa problemas, sería cuestión de bajarle 3 rayitas ahí a tu sensación. Es muy bueno, ¿por qué? Porque te van a llegar pacientes que no sientan nada.
Entonces eso es muy bueno porque ya sabes en dónde tienes que trabajar, qué es garganta, qué es el estómago, qué es lo que sea. Eso es muy bueno. Nada más que pues hay que ver si no te afecta, porque o se queda más tiempo, no sé, de la terapia, pues sí sería bueno cerrarle un poquito, porque pues si tienes otro paciente y trae otras cosas te puede empalmar ahí un poco. ¿Y eso cómo se puede hacer? Lo programamos como programación neurolingüística. Como lo decretamos, perdón. ¿Cómo nos comentas los tres? O sea, ¿cómo hacen esa conexión de la gente así? Nada más pidiendo permiso, por ejemplo, en el caso de biomagnetismo o de esto, pides permiso, puedo curar el nombre del paciente, aunque está en China, mi buen Taitu de China, a través de este cuerpo, sin decir el nombre del que está ahí, y ya cuando te sale que sí, pues ya lo haces. Normalmente siempre se va a poder. Entonces, como lo hacemos con los imanes, podemos decir, puedo hacer la terapia del nombre del paciente a través de este cuerpo y buscamos una señal. ¿Cuál señal? Pues una comezón o alguna cosa. ¿Sí? Con los pies. O con los dedos. Con los ¿no? dedos, ya cuando se mueve, ya es que sí. O con los pies o con los dedos, sí. Con eso. Ok, pues vamos a empezar porque aquí hay mucha gente que murió ahogada, mucha gente con humo, con agua, ahogados de lluvias, ahogados de que cayeron a un río, al mar, a la presa, a todo eso, que murieron por frío o que cayó la nevada, las glaciaciones acabaron gran parte de la población en la época primitiva. Entonces, mucho de eso, aparte de lo que ya habíamos visto en la alimentación, algo que te tragas que no puedes tragar, no puedes pasar, ¿no? Entonces aquí viene mucho respiratorio y quiero decirles que todos los sistemas son importantes, pero el sistema respiratorio tal vez hasta más, porque puedes vivir pues varios días sin comer, no pasa que te dé hambre. Puedes vivir menos días sin tomar agua, pero sin respirar segundos. Entonces, por eso es tan agresivo, sobre todo lo de la respiración, la garganta, esto. Hace un calor, ahorita no se diga, hace un calor, se nubla tantito y luego, ay, ya me anda dando gripa. Ya. O sea, bajó 2 grados, se nubló, aparecieron 3 nubecitas, llovizna y te mojaste y hasta te sientes a gusto. O sea, ni siquiera es que estés empapado, que estés con poquito que cambie el clima ya está uno tosiendo. O sea, no estás en el polo norte donde allá sí hace frío en serio. O sea, pero ¿qué pasa? Que se activan esas memorias de nevadas fortísimas, que se moría la población, de heladas, de temperaturas muy bajas, que pues era grave, o sea, era ponerse las pilas, y contrario a lo que necesitas respirar más, respiras menos, ¿sí? Entonces es muy fuerte, muy delicado. Y bueno, pues el sistema respiratorio nos acompaña desde el nacimiento, sostiene la vida hasta la muerte. El oxígeno, desde que naces, ahora sí, desde tu primer aliento hasta tu último aliento, tu primer aliento cuando te dan la nalgada y ya, hasta el último suspiro, es oxígeno. Marca tu vida el oxígeno desde tu primer respiro hasta tu último respiro. Entonces, eso nos acompaña. Marca la vida el oxígeno.
En la respiración se le llama la esencia de la vida, imagínense, si no es importante, nos relaciona con el todo, nos muestra que somos seres integrados en la totalidad, tiene ritmo, profundidad, pausas, alcance, ciclos, acompaña movimientos del corazón e impulsa la sangre al resto del cuerpo. O sea, la respiración oxigena la sangre mal oxigenada, mal desecho de dióxido de carbono que te intoxica, pues ya valió. O sea, la respiración es como el agua o hasta más, ¿sí? Si la sangre no va suficientemente oxigenada, pues no va a oxigenar el cuerpo. Las células del cuerpo van a estar mal oxigenadas, el metabolismo va a estar mal oxigenado. ¿Qué pasa cuando no está bien oxigenado el cuerpo? Pues cansancio, agotamiento. Revisa si trae la nariz llena de mocos, ¿qué está pasando? Pues no está respirándose adecuadamente, la oxigenación no está llegando de manera. Entonces te tumbas, poca energía, haces respiración. A ver si hacemos un día de estos, meditación de fuego, que es una respiración muy rápida, y tienen una energía que qué bárbaro. ¿Es la que llega a la ansiedad? No, solamente tienes energía que sientes que das toques, o sea, fuertísima, ¿sí? Muy fuerte. De fuego. Es todo lo contrario de la meditación para calmar, para relajar. Esta es muy fuerte. De hecho, con la boca abierta es más fuerte. Empiezas a sudar, empiezas a sentir demasiado calor. ¿Para qué sirve eso? Para aumentar la energía. Para aumentar. Hay gente que no tiene energía, que dice, me levanto con un sueño, todo el día ando con sueño, en la noche me duermo y tengo sueño, y luego no puedo dormir, y luego si no me tomo 3 cafés no puedo circular. No es comercial de Starbucks, pero hay gente que sí, hasta lo presumen por todos lados. Entonces, ¿por qué? Sin embargo, la oxigenación, esto se ve muy fácil en meditación, no haces más que respirar, pero como inhalas profundo, con la inhalación vas a oxigenar más, y por ejemplo, tan importante la respiración que, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, les decía en la mañana, la puedes regular con la respiración. Que tienes taquicardias, que se te sube la presión, pues con la respiración la puedes controlar. La puedes bajar, o si se te baja, la puedes subir con esta que les digo, de respirar muy rápido, aumentas la frecuencia cardíaca, o la aumentas o la disminuyes, así de fácil. Tengo una duda, cuando las personas llegan como a respirar, pero como un girito. ¿Con un qué? Están respirando y están como muy conscientes, así como queja. Como queja. Ajá. Y lo digo exclusivamente por una paciente que le hicieron una cirugía de corazón, entonces su cicatriz tiene a la altura de pero siempre. Como suspiro, porque el suspiro es directo del corazón. Eso es De hecho, dicen incluso que cuando va a dar angina de pecho, uno de los síntomas es los suspiros que están así, como ahora en el COVID también, de repente estás así como que te asustaras, como un suspiro. Sí se entiende que es un suspiro, ¿verdad? Sí. Eso es síntoma de afectación del corazón. Pero como queja es muy parecido al suspiro. Deberías revisar el corazón. Bueno, me estás diciendo que algo pasó ahí también. El corazón o alguna cosa
que tuviera que ver con un susto. Porque si incluso sus uñas pareciera que las tuvieran moradas de... Hace falta. Lo más seguro es de que le pusieron un Prevrovac, una máquina de estas de las que traen como una pelotita. No, la cirugía que le hicieron a la chica, que le había puesto una máquina. No, porque si es ese el quejido que yo relaciono con el Prevrovac, es de después de la cirugía, ya ve que tiene como que una capacidad mínima de... Puede ser también producto de la cirugía o puede ser del problema que os ocasiona el problema del corazón. Para ir hacia atrás tendrías que buscar un susto fuerte, sea del corazón o del riñón, o antes de que el hígado es muy importante porque estaríamos hablando de alguna intoxicación, pero más de algo que me mencionaste ahorita. Las uñas son del hígado. Incluso si se dan cuenta, no siempre tenemos las uñas igual. A ver, normalmente deben estar lisas, pero se hacen rayas en las uñas, empiezan a salir padrastros, empiezan a enterrarse las uñas, problemas de hígado. Curiosamente, por ejemplo, quien tiene ácido úrico empieza con problemas de las uñas, empieza a ver, no, me están saliendo padrastros, son unos pellejitos que se ponen oscuras, negras o con rayas, así como si se salieran, ¿cómo se dice? Como rayitas verticales, más gruesecitas, o así como si se arrugaran las uñas. Es por el hígado. Hay que buscar qué pasa en el hígado también, que el hígado es madre del corazón, ¿sí? Entonces puede ser hígado que afectó al corazón o desde el riñón hay que checar. Un susto que hubiera estado por ahí antes de la primera sintomatología del corazón, antes de eso, hay que buscar en ese tiempo lo que resuelve por ahí. Ok, avanzamos. El sistema respiratorio nos acompaña desde que ya lo decíamos. Tiene ritmo, profundidad, pausas, alcance, ciclos, acompaña movimientos del corazón, impulsa la sangre y el resto del cuerpo. Está formado por un sistema que permite circulación del aire desde la nariz, boca hasta los pulmones, en donde un sistema muy estructurado intercambia gases a la atmósfera y sangre, en donde el oxígeno se distribuye desde los tejidos y el residuo de dióxido de carbono del metabolismo celular se elimina al exterior. Nada más eso, gases. Todo el sistema digestivo es como si fuera una refinería, como Pemex de acá de Salamanca o así. Una refinería donde se está procesando alimento y mucho de ese alimento pues es como un cocimiento, se está cociendo y al cocer hierve y genera gases, ¿sí? Como las ollas cuando están sacando el vapor, y esos gases se tienen que eliminar, ¿sí? Pues esos gases, muchos de ellos, pues el dióxido de carbono es el más conocido, pero otros como el gas metano, que también es el que contamina la atmósfera, los pedos o gas metano, van a estar en alguna parte del cuerpo. Si sale normalmente, pues está bien. Es como cuando hay gases que no salen, pues es difícil, ¿no? Pero esos gases, si no salen también a la velocidad que deben de salir, como son gases tóxicos, pueden contaminar el organismo, ¿sí? Entonces, pues por lo menos el dióxido de carbono nos va a estar afectando, ¿sí? Entonces tenemos que ventilar más, así como con el ventilador ahora, que se acalora uno, bueno, se pone el ventilador, refresca, se está haciendo más ventilación, se está moviendo todo,
Entonces, lo mismo en el cuerpo, se tiene que ventilar. Una casa se tiene que ventilar, ¿sí? Si hay mala ventilación en una casa, bueno, el calor en el cuerpo pues, va a aumentar. Los olores en el cuerpo, los gases que estamos se van a concentrar y no van a salir. El calor, la humedad en el cuerpo también se va a ver afectada. Como en una casa, hagan de cuenta que el cuerpo es una casa. Si hay una casa mal ventilada, en época de lluvias, por ejemplo, ¿qué pasa? Se huele, ¿por qué? Se generan hongos. Los hongos son producto de la humedad y la mala ventilación. Entonces, por donde le busquemos, la ventilación es necesaria. ¿Sí? Si el cuerpo no está funcionando, ¿y qué no está funcionando? Pues el sistema respiratorio, sea el pulmón, bueno, en este caso, el corazón. El corazón también que trae la sangre, y si la sangre no está repartiendo bien, o el oxígeno de ida, o sacar los gases de regreso, pues es un problemón, ¿sí? Entonces, por eso es importante. ¿Por qué pasaría esto? Bueno, por hacer más o por hacer menos. Respiro más o respiro menos. Supone un niño que tiene que respirar poquito. Me ha tocado gente que dice, es que yo no más puedo respirar así, superficial, así, muy superficial, y trae unas broncotas, muy superficial, aunque no lo creamos, hay gente que casi respira muy por encima, y trae unas broncotas de salud. Me ha tocado trabajarlos con ellos, y con eso los hemos sacado. He sacado personas con asma de toda la vida en una terapia para asma, con la pura respiración, con la de fuego que les digo, con esa respiración. O sea, es increíble. Una vez quité un asma así, una regresó como 2 años después, que le había regresado porque hubo unos problemas muy fuertes y algo así, y ya no, lo hice otra terapia y ya no regresó, pero bueno, pues, es una maravilla. O sea, un asma nadie le quita. O sea, una respiración, así como la que menciona, puede ser también como una persona que tiene sinusitis, porque ya ve que también está sí, puede. En esos casos, yo empezaría con la respiración profunda nada más. Así que mantengan una respiración profunda. ¿Por qué? Porque oxigenan, y al oxigenar mejoran el pulmón, fortalecen el pulmón, y al fortalecer el pulmón va a hacer que el intercambio celular sea mejor. Pero también habría que buscar el conflicto que originó eso, como en todas las descodificaciones. Está formado por el sistema que permite la circulación del aire desde la nariz, boca, hasta los pulmones, donde un sistema muy estructurado intercambia gases a la atmósfera, y sangre, donde el oxígeno se distribuye a los tejidos y el residuo de dióxido de carbono al metabolismo celular va a eliminar hacia el exterior. Pues todo lo que no salga, pues contamina el cuerpo, entonces tiene que salir. La respiración externa es un intercambio con el exterior. La respiración interna es el intercambio de gases entre sangre, capilares y las células de los tejidos. Interviene en la regulación de la temperatura. La temperatura la puedes subir o bajar con la respiración. Ya les decía, si haces la respiración de fuego, puedes aumentar el calor en el cuerpo, con esa o con otras más, pero con esa en particular. El pH, si eliminando dióxido de carbono de la sangre, protección contra agentes patógenos, sustancias irritantes inhaladas, vocalización,
De hecho, hasta los que cantan tienen ejercicios de respiración para poder cantar mejor y tal. A ver, si ustedes no son sopranos, si les falta nada más es practicar más respiración, igual se hacen famosos o famosas. El sistema de conducción de gases está compuesto por fosas nasales, boca, epiglotis, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos. Todo es un sistema estructurado que está diseñado a la perfección para eso, y es un sistema muy fino, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese sistema, si vienen gases, viene contaminación, viene veneno, debe de detectarse. Incluso lo que veíamos la semana pasada, que incluso la alimentación, yo les decía, incluso empezaría por el olfato. Si hueles algo y está en descomposición y ahí se lo das a comer a tus hijos, pues pueden morir. Entonces, está relacionado ahí. Pero supongan que empiezan nada más con los olores, cerrar o abrir. Es un mensaje que tiene el cuerpo. Ahora pareciera que nos está jugando al contrario. Queremos respirar más y se nos llena de mocos la nariz. Y necesito respirar más y no puedo. La garganta, no puedo respirar tampoco por la boca, se hace flema, se tose, y es como cuando te ahogas y ahí les va este secreto. Hay veces que tragas saliva hacia el aparato respiratorio y te ahogas. Tu cuerpo, igual que en cualquier tos, gripa y tal, que quieres respirar más, quieres más oxígeno y tienes menos oxígeno. ¿Cómo es esto? Cuando lo que se dice comúnmente, se te va la saliva por el otro lado, la comida o el agua o el alcohol o lo que sea, y quieres respirar, y en lugar de respirar más, se cierra y no puedes respirar. No puedes, y entonces quieres jalar aire y se cerró, no puedes. Ahí les doy un secreto. Y gente que se muere en segundos por eso. O sea, es gravísimo. El secreto es bien fácil. No respires. Y al instante, pero no respires es decirte que hagas lo contrario de lo que el cuerpo está demandando. Quiero respirar, quiero jalar aire y mucho aire. Entonces, al no querer respirar, como cuando te aguantan la respiración, sueltas eso, se empieza a relajar automáticamente, se relaja y ya cuando quieras, o sea, duras 15 segundos o 20 o lo que sea. ¿Es por esto que les das cachetadas? Sí, pueden salir. Pero es más rápido más rápido y no, porque es involuntario. Quieren jalar aire y hay una mayor tensión. Y en este caso, pues sí ayudaría, porque de esta manera es algo que lo saca de ese estado. Pero funciona 100%, se los garantizo. No se quiere cansar. Entonces, se los garantizo 100% que, obvio, la gente le dice no respires y al principio casi te la mientan, voltean a verte y te dicen, ¿cómo que no respire? Pues si me estoy ahogando porque no puedo respirar. Pero al dejar de intentar respirar, van a liberar, ya, aunque moleste, aunque haya sido chile, que es frecuente el chile, aunque irrite o algo, ya no es lo mismo lidiar con eso, un
visitas arriba o lo que sea, que con la constricción que sucede, ¿no? Entonces, ese es un secreto que puede salvar la vida, o si no, ganan las cachetadas también. Son pequeñas, los alveolos pulmonares son pequeñas estructuras en forma de bolsa llenas de aire. Se encuentran al final de las vías aéreas más pequeñas de los pulmones, los bronquiolos. Cada alveolo mide más o menos 200 micras, están pequeñitos de diámetro y están delimitadas por una pared formada por células muy delgadas que reciben el nombre de neumocitos. A través de la pared de los alveolos tiene lugar el intercambio gaseoso entre el aire inspirado y la sangre. Ahí es donde se da el intercambio, y hay veces que ahí está el problema. Cada parte del pulmón puede recibir ese tipo de afectación. La inspiración es un proceso activo mediante los músculos del diafragma intercostales externos. La expiración es un fenómeno pasivo que puede ayudar a la constricción. Todo es, ahora sí, todo en la vida y todo en el cuerpo es o hacer más o hacer menos, ¿sí? Todas las células o lo que sea, y en esto me van a entender más fácil, ¿sí? Y disculpen. Esto es como fruncir el asterisco, ¿sí? Te asustas y frunces el asterisco, es lo mismo. Te asustas y los alveolos se cierran y no hay intercambio de dióxido de carbono con oxígeno. Y si eso es un ratito, pues no pasa nada, pero si ya es mucho tiempo, pues entonces ya hay una intoxicación con dióxido de carbono y más, o falta de oxígeno para las células. En cualquiera de las partes. Yo les mencionaba al principio, por ejemplo, lo de primera etapa, segunda etapa, todas las etapas embrionarias, que en descodificación se habla de 4 etapas embrionarias, a diferencia de la medicina normal, que se habla de 3 etapas embrionarias, el mesodermo, el endodermo, el ectodermo, y aquí se habla del mesodermo nuevo incluso, y el antiguo, o sea, una etapa más, que Hammer habla de en qué parte del cuerpo y en qué capa de eso estaría ubicado. Pero vamos a ser realistas, pues ni va a haber estudios tan específicos que nos digan en dónde está, ni va a resonar de la misma manera con precisión. En una persona va a resonar de una manera y en otra de otra, porque entiende el conflicto. Yo por eso las terapias las trabajo con técnicas generales que el sentir va a marcar exactamente lo que tiene el cuerpo. Y si tú dices, me duele aquí, pues realmente al liberarlo con el imán o con dejar que drene ese conflicto que está guardado ahí, pues a ti no te importa si es la piel del pecho, si es el pezón, si es un alveolo o a qué profundidad está. El chiste es que drene ese conflicto y ya, o sea, ¿sí me explico? A diferencia de la escuela, por ejemplo, de Hammer, que ellos iban muy a detalle, tal vez esto sea más general, pero tiene herramientas para que eso drene de esta manera más directa. Bueno, entonces, de esta manera va a estar funcionando. Y la nariz y las fosas nasales, bueno, pues también los pelos, hasta los pelos de la nariz tienen su función. Todo en el cuerpo es perfecto. Todo en el cuerpo es perfecto. Los pelos de la nariz, que bueno, cuando ya estamos grandes o viejos, pues empiezan a salir y pues hay que cortarlos porque no se ven bien. Pero hasta esos pelos que dirían, como cuando un niño te dice, y yo si crezco me van a salir pelos igual, pues sí. Pues esos pelos que ahora en la modernidad, pues hasta nos incomodan, nos rasuramos,
mujeres también, que dicen, pues me acaloro, o sea, hasta eso tiene una razón de ser, ¿sí? En el cuerpo, incluso, por ejemplo, el pelo, hay culturas que no se cortan el pelo, nunca. En la India los sijistas no se cortan el pelo, ponen un turbante acá arriba y ahí lo van enredando, se le llevan. O los chinos que lo traen hasta el piso, hecho una trenza o así. Por ejemplo, en la guerra de Vietnam, los mejores rastreadores que usaron fueron los indios cherokees y esos de Estados Unidos. Los llevaban, pero ellos no tenían la cultura de cortarse el pelo. Llevaban a los mejores rastreadores y se dieron cuenta que, bueno, un soldado, pues lo vemos rapado casi, o sea, con corte de militar, se ve, ¿no? Les cortaban el pelo y ¿qué creen? Ya no les funcionaba para rastrear. Esa sensibilidad de percibir el rastreo y todo, ya no funcionaba. Dejaban otra vez que creciera el pelo y les funcionaba. O sea, todo en el cuerpo tiene una razón de ser. Incluso, no me creen esta, pero leí en alguna parte que incluso los pelos de la nariz serían la primera defensa que hay contra entidades de otro tipo, ¿sí? Entonces, tienen una razón de ser, ¿sí? Bloquear el paso de sustancias, lo más común es polvo, partículas que se van atorando ahí, como estornudas y se avientan para afuera nuevamente. Entonces, el pelo, el vello nasal también puede ser desde ahí un problema, conflicto de no percibir algo nocivo y no haberlo bloqueado para que no siguiera contaminando, entrando, lo que sea. El moco es la segunda barrera. El moco va a bloquear cuando sientes un ataque a las vías respiratorias, no va a haber moco. Otra función es la cavidad nasal, es el calentamiento, el endurecimiento del aire. En época de frío, respiras y la cavidad nasal va a calentar el aire. Viene helado el aire, pero en la cavidad nasal se va a quedar unos milisegundos y ahí se va a calentar, porque si entra directo hasta los pulmones, congelado como viene, no sé, en el Nevado de Toluca o en zonas muy frías, en el Himalaya, pues va a ser fuerte, ¿no? O sea, entonces la cavidad nasal tiene una chamba, ¿sí? E incluso hasta se podría ver la genética, por ejemplo, supongo que los que son de montaña, que tienen que respirar más, tendrían la nariz más grande, y los que no, una naricita chiquitita, sí. Por eso ahora hasta se hacen cirugías de nariz, porque ya quieren tenerla todas respingaditas, ¿sí? O inyectar. Yo he inyectado ácido hialurónico para levantar la nariz, para que se vea. Y no crean que es poca gente la que busca esas cosas, ¿sí? O sea, pones ácido hialurónico, se concentra más los líquidos y ya se ve la nariz levantada. Pero sí llega a funcionar, ¿no? Porque pues, de alguna manera hace como un movimiento. Sí. Cuando la nariz está como bonita. Sí. Es como un desnivel, vamos, no funciona de la misma manera. Sí. Generamos un poco y lo llevamos a la garganta y pues ahí es una infección. Todo el tiempo tenemos problemas y el ácido pues te baja, ¿no? Sí, pues te jala para otro lado y ya te cambia lo que no estaba bien. Incluso quien por un accidente quedó movida o cortada o algo, pues la misma comunicación que hay en esa zona pues no está bien. El ácido hialurónico, yo les digo, es como las bolitas de hidrogel.
El ácido hialurónico lo inyectas, aunque es líquido, a diferencia del ácido gel, que son bien como un polvo casi, lo inyectas y lo que hace es que chupa líquidos y se infla como las bolitas, entonces ya te mantiene, pero el agua o los líquidos permiten la comunicación más fluida y se inyecta hasta en articulaciones y demás cosas, ¿no? Bueno, ahí las senos paranasales, estos son una broncota. Mucha gente incluso puede tener problemas respiratorios, darle medicamento y no salir, y puede tener una infección guardada en los senos paranasales, ¿sí? Está ahí, por ejemplo, me ha tocado, por ejemplo, con terapia neural inyectar los senos paranasales y ahí está, o sea, ahí está el moco que sale de quién sabe dónde, pues desde ahí ya viene a alguna parte. La infección puede estar metida ahí, los bichos pueden estarse escondiendo ahí o lo que sea, ¿no? De hecho, incluso la voz es una caja de resonancia de los mismos senos paranasales. Aparte de la garganta y la laringe y todo lo demás, los senos paranasales tienen un efecto ahí. Son cavidades llenas de aire tapadas de mucosa nasal, participan en la resonancia de la voz. La faringe, porción tubular detrás de la nariz, nasofaringe, y el esófago, conexión respiratoria con el digestivo. Se encuentran masas de tejido linfoide llamadas amígdalas o vegetaciones o adenoides. En su pared externa desemboca la trompa de Eustaquio, que también las infecciones, a veces también infecciones respiratorias, es común que estén en el oído. Desde el oído, desde la trompa de Eustaquio, puede estar la infección y por más que le busquen acá, no pasa nada. Pero alguna vez algún médico puede decir, a ver, vamos a ver el oído, por eso tiene su lamparita para ver el oído, y la infección está acá en el oído y los problemas son respiratorios. Si me apuran, en 1929 salió un médico por ahí, no recuerdo su nombre, que decía que todas las infecciones respiratorias entraban por el oído, y sonaba bien loco en ese tiempo, igual ahora, pero en ese tiempo más. Y él decía que si te pones una o dos gotas de agua oxigenada adentro del oído, vas a cortar esa infección. Yo lo probé y funciona, pero a mí me funcionó, ¿cómo les diré? Pues como 50% más o menos. Si va empezando la gripa, la infección, y te pones, se corta el 100%. Si ya está avanzada la gripa, funciona como 2 horas más o menos, te quitan las molestias, y esto pues es muy bueno. No sé, alguien que quiere salir a cantar, un artista o algo, se pone, va a su evento, regresa y ya no se va a quitar la cuenta. ¿Vale? Agua oxigenada en el oído. ¿Pero en ambos oídos o En ambos, pero fíjate, qué bueno que hablas de la lateralidad. Si tu infección, si tu lado del poro de la nariz que está congestionado o la garganta te molesta del lado derecho, te pones la gota en la oreja derecha, incluso se ve clarito, sale como, bueno, el agua oxigenada, ven que burbujea bastante cuando la infección está fuerte. Cuando es poquita, no va, cuando hay sangre o hace la reacción. Cuando es poco, ya no va a burbujear. La pones del otro lado, y en el otro lado que no hay molestias
visibles, casi no va a burbujeo. Esa es una señal de que sí algo está pasando ahí. Nada más ahí hay que tener cuidado porque reseca un poco el agua oxigenada si la usan mucho tiempo. Sí, ¿Cómo funciona la terapia de coloterapia? la de coloterapia, ahí yo les voy a platicar dos cosas. Todas las técnicas son buenas, pero la de coloterapia en particular, yo tengo una experiencia. También hay quien, incluso laringólogos, o médicos que te dicen ¿con qué te debes de lavar los oídos? Y te dicen, los oídos nada más se deben de lavar con los codos. A ver, lávate los oídos con los codos, no se puede. O sea, nunca lavártelos. De ninguna manera, ni por encima. Hay esas dos versiones, que es contrario a la de cronoterapia. La otra es que ha habido gente que usa la cronoterapia y le va muy bien, también esa es la visión. Yo en particular tengo nada más una experiencia al respecto, les puede servir, cada quien su experiencia, ¿no? Hay una señora que nos ayuda con el aseo. Y una vez platicando, me dice, yo no sé por qué se enferman tanto de la gripa. Y yo ya había leído lo de los oídos, del agua oxigenada. Dice, yo nunca, jamás en toda mi vida, nunca me he enfermado de la gripa. Y dije, pues si la infección entra por los oídos, y de broma me sale así, pero con el corazón, hasta con ironía, le digo, ya sé por qué nunca se enferma de la gripe. Le dije, usted no se lava las orejas. Y se queda así, y se va. La siguiente semana me dijo que le pusieran los conos, se limpió los oídos y ¿qué creen? No fue a trabajar la siguiente semana porque una mega gripa marca Acme, marca Llorarás. Y le pregunto, bueno, ¿y qué pasó? Ya se lavó las orejas, le dije así porque a veces me llevo con ella y ya se lavó las orejas. Dice, ¿qué cree que sí? De que me dijo, fui y quién sabe quién, familiar de ella, ponía los conos, pues limpió. Entonces, hay un efecto fuerte, ¿sí? Ahí sería cuestión de ver que sí, que no, etcétera, ¿no? Es muy subjetivo. La cerilla, pues es una barrera para lo que entra al oído. De hecho, si lo ves, el lado que está congestionado, si es el lado derecho, va a ser el oído derecho que esté drenando más cerilla. Entonces, tiene una barrera que cerrar, tiene una función. Entonces ahí yo tendría mis reservas con eso. No puedo decir que no, ni que sí, fue un caso, pero fue bien evidente. O sea, ahí habría que ver para qué sí se usa y para qué no se usa, ¿no? Entonces, ahí, claro que no vamos a traer chorreando la cerilla hasta acá. Bueno, pero hay gente que produce más que otra, ¿no? Por las infecciones. ¿Sí me explico? Cuando tienes infección se produce más cerilla. Cuando no, no. Y es lo que te digo, hay otorrino que te dice, nunca debes de lavarse los oídos. Los cotonetes estarían prohibidísimos. Algunos te dicen, es lo peor que puedes hacer. ¿Sí? Se empuja la cerilla, en lugar de sacarla, la estás empujando. Entonces, finalmente el cuerpo vuelve a
intentar sacarla, pero volvemos a lo mismo, ¿es bueno o es malo? ¿No? Entonces, ahí está, vamos a continuar. Faringe, la porción tubular detrás de la nariz, el nasofaringe y el esófago, conexión respiratoria con el digestivo. Se encuentran las masas de tejido linfoide llamadas amígdalas o vegetaciones o adenoides en su pared externa que se encuentra la trompa de Eustaquio. El orofaringe, en la orofaringe se encuentra la amígdala lingual y las amígdalas palatinas. La infección va a ser el resultado de una angina. Entonces la faringe se va a ver afectada en eso de, hay gente que todo el tiempo se le está yendo por otro lado. Ahí en la faringe hay algo que está no funcionando bien. ¿Sí? Cuando estás haciendo descodificación puedes decir faringe. Si la faringe tiene algún bloqueo, va a sentir algo del cuerpo, seguramente en el área de aquí. ¿Sí? Cuando les ponen como ciertos tubitos y que siempre están como siento yo que es como, bueno, una parte como ya de la costura, pero ahorita que estaba viendo es como la parte de que no existe como una conexión como tal, porque es como una extensión pues que se pone. Entonces, Sí, no es natural. ¿se puede descodificar? Sí, claro que se puede descodificar porque ahí habría un conflicto que está haciendo eso, que se vuelve una costumbre después, todo el tiempo molestando, hay algo que te incomoda. Incluso, si me apuran, por ejemplo, Henry Corbera, sobre todo cuando se empiezan las clases de biodescodificación, es muy común que la gente empiece así a molestar la garganta, incluso en los animales, en los perros ¿qué hacen? Ladran, ¿sí? Ladran cuando algo no les gusta, cuando algo lo sienten como una agresión. Y bueno, cuando empezamos con estas teorías, pues estamos atacando pues todo el sistema que conocemos, todo lo que creíamos, a veces error, que no se diga los médicos, pues es algo muy fuerte para todo lo que aprendieron. Decirle, no, es que eso no es así, es de esta manera, pues empiezan a toser, a incomodarse, a empezar a sentirse mal de la garganta por esa situación. Y es muy frecuente en los cursos de biodescodificación que cuando uno empieza esa tosecita, aunque estemos en época de calor, si no importa, empieza. ¿Por qué? Porque es como un ataque, como una defensa, el ladrido es una defensa, ¿sí? No me gusta lo que estás diciendo, está contrario a lo que yo creo, entonces es una defensa, ¿sí? La laringe, órgano tubular encargado de la tonación mediante cuerdas vocales por debajo de la laringe, de la laringofaringe y encima de la tráquea, formada por cartílagos, tiroides, cricoides, epiglotis, aritenoides, corniculados y cuneiformes. Los cartílagos, su función es mantener la luz del conducto y que se cierre a la entrada de la laringe al deglutir. Al deglutir, la misma laringe tiene que cerrar para evitar eso, ¿no? La tráquea es la continuación de la laringe por encima de los bronquios y ahí va a seguir la conducción de los bronquios, órganos tubulares que continúan a la tráquea
y llegan hasta los pulmones, ahí se dividen y cada rama es un bronquiolo de 1 milímetro, se subdivide en bronquiolos terminales y finalmente en alveolos. En la estructura y a qué nivel, a qué profundidad se va a ir el problema. Por ejemplo, en acupuntura se habla de profundidad, incluso se dice a qué profundidad vas a poner la aguja, y la aguja va a ir a mayor profundidad entre más crónico sea un problema, entre más superficial o reciente sea un problema, se pone la aguja superficial. En estos casos, cuando va hasta la porción más pequeña, como lo más fino, sería donde son los problemas más crónicos. ¿Mande? Neumonías, ya cosas muy crónicas, muy graves, ¿sí? Donde ya los capilares son los que donde se está taponeando la sangre que nos está pasando. ¿Sí? Pulmones, los pulmones, me ayudas a acordar porque creo que no he leído Patria. ¿Me ayudas por favor? Los pulmones recubiertos por la pleura, la división de los pulmones, pues, tenemos el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Si hablamos de derecho y izquierdo, tendrían que ver mucho también pulmones exterior derecho, interior izquierdo, impedido del lado derecho o limitado. ¿Quién no me deja respirar? ¿Es mi jefe el que me ahoga o soy yo el que me hago chiquito cuando veo a mi jefe? ¿Sí me explico? Si es masculino o femenino, también tendría que haber derecho e izquierdo en el caso de pulmones, y como lo vimos la vez pasada. ¿Cómo lo podemos probar? Pues que igual que la vez pasada, lado derecho, pulmón derecho, y a ver qué siente el cuerpo. Lado izquierdo, a ver qué siente el cuerpo. Pleuras son membranas senosas que recubren los pulmones, la pared torácica, la forman las costillas, la columna vertebral, los cartílagos costales y el esternón. La pleura es una protección, pero también una pleuritis es inflamación y a veces hasta con líquido, se llena de líquido y esto nos causa un problema grave que nos va a, pues es delicado, una pleuritis es complicada, ahí nos estaría diciendo un exceso de líquido, tal vez teniendo complicaciones con riñón, que es el que trabaja los líquidos también, o algo así, o con cuestiones como inundaciones, ¿sí? Inundaciones como por ejemplo, me tocó una paciente que todos sus conflictos habían sido con agua y frío. Traía lo que era diagnosticado como alergia al frío. Y no hay medicamento que le funcionara. Le metió un medicamento y medio funcionaba tantito y después ya no, y tenía que probar otro y otro y otro y cambiarle y otro. Y hago la descodificación. Resulta que cuando tenía empecé de adelante hacia atrás. Resulta que dice, yo cuando estaba estudiando una doctora, cuando estudiaba medicina, tenía un novio y estaba lloviendo y en esa lluvia nos mojamos, pero no podíamos dejar de mojarnos porque estaban rompiendo, estaban troneando
y en medio de la discusión empieza a llover y entonces ni un minuto quería cortarle a la discusión. Entonces ya se rompe. Entonces, ¿dónde se guarda esa memoria biológica? En una alergia al frío y a la lluvia. Vuelve a llover y siempre va a presentar problemas fuertes. Pero no era, ese era el detonante. Va más atrás, pues en otra ocasión tuvo un problema con alguien en una casa donde vivía, que era muy húmeda y casi se goteaba y que no era de cómics, no era anuncio de cómics de impermeabilizante, ¿no? Pero se goteaba y mucha humedad. Y sufre un problema ahí, justo cuando estaba lloviendo, se mojaba y mucho frío, mucha humedad y tal. Vamos a otro conflicto más atrás, así fui como 4 conflictos hasta llegar cuando tenía 2 años o 3 años, una cosa así, y me dice, yo no me acuerdo de nada a esa edad, pero llega a esa edad y dice, veo completamente oscuro, no puedo ver nada hacia atrás, ni recuerdo hasta esa fecha, pero de ahí para atrás como si no existiera. Veo oscuro y no recuerdo nada. Pero, me dice, me platica mi familia que a esa edad fuimos a un lago y estaban comiendo no sé qué por allá y la niña no la cuidaron, se fue y se cayó al lago y el lago estaba muy fría y estuvo a punto de morir. 3 años o alguna cosa así. La pescan del pelo, la sacan, la llevan al hospital, pero estaba a punto, dicen que ya estaba reumatizada, ya estaba muy mal, a punto de morir. Descodificamos eso, cambia radicalmente su alergia al frío, nada más una terapia, y era de colocar el Paximán para allá, no me acuerdo cómo se llama. Y pues qué frío hacía allá, pues nada, o sea, al contrario, calor, pero con poquito que bajara la temperatura ya sentía que se moría, o sea, ya sentía que estaba en el polo norte. Le hago la terapia, mejoran todos sus problemas, pero enormemente, pero nada más hice una terapia, eso ya casi nunca venía para acá. Entonces, casos de esos pueden ser asociados a ojos, se ahogaron alguna vez, líquidos, más líquido o menos líquido. Menos líquido también puede ser el pleura, ¿por qué? Hasta incluso el líquido, llamado la vez pasada, liquidez de dinero, y cuando uno no tiene dinero, siente que la Virgen le habla, siente que se ahoga, siente uno que algo, o sea, entonces líquido también pudiera generarse ahí en pleura por esta razón. Descodificación, respirar es vivir, no respirar, pues obvio es morir. En capa embrionaria, bueno, pues vamos a ver lo más primitivo que es el endodermo. Los órganos que van a estar relacionados son los alveolos pulmonares, faringe, células calciformes, y el conflicto va a ser vital, como el que les platico de esta doctora, que es de vida o muerte, o sea, un suceso que fue de vida o muerte. Los sucesos que no son de vida o muerte fue cuando la dejó su novio. O sea, eso pues, es importante y tal, pero eso no es de vida o muerte. Eso ya fue un conflicto desencadenante, eso lo podríamos decir hasta relacionar, o sea, de la convivencia o aceptación o no aceptación, etc. Pero lo que sí es arcaico es el suceso de ahogo a punto de morir. ¿Sí? Eso sí es arcaico, eso sí es de primera etapa, dividido en el endodermo. El mesodermo antiguo habla de que son conflictos en la pleura, agresión, me siento agredido. El mesodermo nuevo, cartílagos, huesos, musculatura lisa, estriada, ligamentos, rendimiento, desvalorización.
cartílagos, por ejemplo la tráquea, ¿sí? Que está en la zona, ¿sí? Con los huesos que estuvieran desde la nariz, que a veces pólipos o cosas de ese tipo que estuvieran ahí en la nariz, y en el ectodermo, laringe, tráquea, bronquiolos, membranas, senos nasales, relaciones de territorio donde se ven afectados el territorio y nariz, síntomas, congestión, mucosidad, estornudo, resfrío, sinusitis, conflicto, algo huele mal, apesta, y esto puede ser real, simbólico, imaginario, da lo mismo para el subconsciente, para el cuerpo, le da lo mismo si es de verdad o no. ¿Sí? Puede ser algo que huele mal, que apesta, como a veces sospechar o no sospechar algo, como dice, en esta empresa algo me huele mal, alguien está haciendo fraude, algo. ¿Por qué no lo vi a tiempo? ¿Por qué no lo detuve a tiempo? Me recrimino por eso, hago un problema respiratorio, ¿por qué? No alcancé a olfatear. Como los perros o los conejos, si no olfatean y ven que viene un agresor que se come a sus crías o que los ataca a ellos, pues es conflicto de vida o muerte. Entonces, hacer más células, porque necesito que mi nariz sea más poderosa, no porque lo vaya a hacer, no porque hacer un cáncer de nariz voy a respirar más, al contrario. Pero esa necesidad hace que se multipliquen las células. Erróneamente es un mensaje equivocado, hacer más o menos de lo normal, pues cualquiera de las dos cosas es malo, ¿no? O no hacerla, que sería lo contrario, resequedad, en lugar de moco, resecar, ¿sí? ¿Qué nos pasa, por ejemplo, en febrero? En febrero, vías respiratorias, en lugar de, hay tos, pero es tos seca, ¿sí? Nariz se reseca y todo. De esta manera lo podemos entender. Fase activa, se genera mucosidad. Todo tendría fase activa y fase pasiva. Fase activa cuando es hacer más células, es hacer más moco para bloquear la nariz. Cuando es lo contrario, el cuerpo soluciona ese conflicto. Cuando se soluciona ese conflicto, también por eso a veces las crisis curativas a veces son fuertes, se soluciona el conflicto y dice, no manches, yo cuando tenía el problema tenía reseca la nariz, me hicieron la descodificación y ahora tengo la nariz llena de mocos. Dice, no manches, o sea, al contrario, ahora parece que antes estaba bien y ahora estoy enfermo. No, es porque la descodificación va a quitar lo que estaba y la fase de la enfermedad siempre va a ser completa. Si se hizo exceso, después va a venir lo contrario, que es hacer menos. Si al principio hubo mocos, después va a haber resequedad. Si había resequedad, después va a haber mocos, porque va a ser lo contrario. Es como un ciclo hasta que se estabilice. ¿Sí? Fase activa de la mucosa se ulcera para permitir el paso de aire, o sea, reseca. La fase de reparación, hay inflamación, disminución de la luz, sangrado y mucosas. ¿Sí? Hay sangrado, mucosas, o sea, si era menos o más, se va a hacer lo contrario, como les decía. Algo muy común, gente que le sangra la nariz, sale al sol, bueno, ahí incluso ver qué sustancias o qué alimentación está teniendo. Es muy común que los que no comen brócoli con vitamina K o no sé qué más tiene el brócoli, se coman brócoli y dejen los sangrados nasales, ¿sí? Sobre todo los que se ven afectados con a quitar el sangrado de la nariz. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pues también nutrientes que necesitas, que no comes y te dan el brócoli y no lo quiero, no me gusta. Vitamina K, ¿sí? Pero fíjense,
fíjense bien, comer o no comer cierto alimento lo pueden tener disponible, pero no comerlo, como los niños que les das no les gusta que no se lo comen. ¿Por qué no se lo comen? ¿O por qué sí se lo comen? Incluso alguien, no sé, cuando están en menstruación, no sé, comen toronja o comen alguna cosa y lo que necesiten lo van a buscar con ansiedad en ocasiones, pero en ocasiones también cuando hay un conflicto que está ahí arraigado, te va a hacer rechazar lo que te haga una deficiencia para presentar ese problema. Cuando está el bloqueo ahí, pues no quiero brócoli, sin embargo mi cuerpo lo necesita. ¿Sí me explico? Ahí o más o menos siempre ese es el conflicto. Síntomas: mucosa, disnea, tos, disfonía, afonía, laringitis, pólipos, cáncer laríngeo. El conflicto va a ser pánico. Todos los pánicos o se sienten en la boca del estómago o se nos cierra la garganta. Te asustas. Hasta jalas aire cuando te asustas. Es común en los niños, se esconden, te asustan y jalas aire, ¿no? Porque sepas que es tu hijo, te dio un susto porque se escondió, ¿no? Jalas aire por cuestión natural, tener más aire te hace huir, tener más energía, más cosas, cosas para poder enfrentarlo, ¿no? Entonces, pánico, susto, terror a un peligro inesperado, sentirse bloqueado, petrificado y sin poder moverse. Jalas aire y a la vez te congelas y dices, no manches, o sea, pues si yo sé karate y se me pusieron al brinco y ni respondí, o sea, me quedé, no supe qué hacer. Bueno, a veces tal vez es mejor, porque si traen pistola o algo, pues la que te pones, ¿no? Sansón a las patadas. Pero eso ocasiona. Fase activa: la mucosa se ulcera para pasar aire y en la respiración inflamatoria, edema, disminución de la luz de la laringe, ligero dolor de garganta. La luz por donde pasa en ese tubo respiratorio, el aire, porque es un tubo, o se hace más grande para pasar más aire con resequedad, o se reduce con moco o lo que sea para pasar menos aire. ¿Qué mensaje hay ahí guardado? O necesito más o menos. Tráquea y bronquios: síntomas: mucosa, tos, bronquitis, carcinoma bronquial, traqueitis, asma, bronquitis, conflicto, miedo territorial, de invasión, terror, susto. ¿Sí? Todos los sustos, pues ahí están, ¿no? Miedo: ¿cuál es el miedo principal? Pues a morir. Miedo a morir con el oxígeno directo, o sea, no hay más directo que el miedo a morir. Alveolos pulmonares: síntomas: cáncer, neumonía, infección pulmonar, dificultad para respirar, enfisema, tuberculosis, insuficiencia respiratoria. El conflicto: miedo a morir por no recibir el aire, enfisema, desvalorización, pleura de agresión en tórax o pulmones. ¿Sí? ¿Vale? Pleura, bueno, en todo se puede vivir parecido. La pleura es una bolsa que vuelve a los pulmones, es una capa externa de los pulmones, una bolsita. ¿Vale? Ah, sí, es la que duele cuando dice, me duelen los pulmones. Sí, dolor muy fuerte. Los pulmones no te van a doler porque estén infectados o... Sí, entonces todo sería una agresión, ¿sí?, al tórax. Tórax va a ser, pues los pulmones son al frente, aunque por la espalda también tiene su reflejo, pero mucho va a ser al frente. Un ataque frontal
va a tener que ver también con eso. La pleura, síntomas de derrame pleural, neumotórax, conflictos de ataque al tórax, nada más y nada menos ese tipo de conflictos podemos encontrar en el sistema respiratorio. Miedo a morir, miedo a ahogarme, miedo a no poder respirar. Y lo que les decía, incluso a los líquidos, incluso ¿cómo se llama? Al frío, a todo lo que tenga que ver con oxígeno. Incluso hay gente que dice no puedo estar en lugares cerrados como un elevador, a veces por miedo, por claustrofobia o por falta de oxígeno. Son de las dos maneras. Cuando fuera por falta de oxígeno tiene que ver con pulmones.